Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. Sí, os preguntaréis, ¿otra vez está este hombre por aquí? Pero si ya estuvo aquí el lunes, ¿qué hace otra vez este hombre aquí? Pues sí, es que resulta que esto no para, chicos. Esta semana hay que aprovechar y como ya sabéis, nos vamos a juntar en total con 4 entrevistas y en esta ocasión con la entrevista número 68 y nos vamos a ir, esta vez no vamos a cruzar el charco, vamos a viajar por Europa y nos vamos a ir concretamente a Austria, a Viena. Porque sí, allí está nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente escritora, Graviela Merlo, que no es austríaca, es argentina, nacida en Río Gallego, Santa Cruz. Y bueno, actualmente vive allí, pero ha viajado mucho por el mundo, porque esta mujer ha ejercido la docencia en Australia, por ejemplo, según veo por aquí en mi chuleta. Y bueno, resulta que tiene 3 libros publicados, de los que vamos a hablar y vamos a promocionarlos ahora. Y el primero, que es... aquí lo tiene ya puesto como libro, no sé si será más bien, porque como pone el título es Amar, temer y partir, relatos de inmigrantes. No sé si serán una serie de relatos y no lo considera una novela en sí, porque su primera novela, que ella considera su primera novela, fue en 2021, que se llama El Portento, que también nos hablará de ella. Yo no quiero contar nada aquí, quiero que sea ella la que lo cuente. Y por último, el año pasado, en 2022, publicó Debajo de las cenizas. Así que, como ya sabéis, yo aquí no soy el protagonista es Graviela. Eso sí, quiero saludar a todas las personas que están presentes y que vayan a estar en este directo y recordaros que este vídeo será subido a YouTube cuando finalice para todas aquellas personas que no puedan verlo en directo ahora mismo. Concretamente en Argentina, si no me equivoco, son las 2:30 de la tarde. Saludamos desde aquí a todos los argentinos que quieran pasarse por aquí a ver a Graviela. Y bueno, y a todos los europeos, como no, claro. Este canal ya es internacional. Bueno, voy a explicar un poquito la dinámica antes de empezar. Como ya sabéis, aquí esta entrevista no va con guión. Cedemos el canal al autor para que nos cuente lo que quiera, en este caso la autora Graviela. Y bueno, conforme ella vaya hablando, le vamos haciendo preguntas. Y como siempre digo, lo digo en plural. ¿Por qué? Porque tenéis la posibilidad aquí en este directo y después en diferido en YouTube de dejar las preguntas que queráis a Graviela, que estará encantada de contestarlas. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a hablar un poquito de literatura y de libros y de lo que haga falta con Graviela y espero que lo disfrutéis mucho, ¿vale? Así que vamos allá, crucemos los dedos para que todo vaya bien y adelante, vamos para adentro. Ahí está. Hola, Hola. hola, Qué muy lindo. buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Yo en esta ocasión estoy en Argentina, de visita a mi familia. Ah, mira, yo que quería hacerlo así como Como más más, casero, vamos, no. más que nada, como ya he hecho entrevistas en Argentina, digo, pues venga, ya ahora en Europa, ya toca en Europa. No, Bueno, esta en Argentina. ya mañana estoy yendo para allá. Ya mañana estoy en mi regreso. Estás en casa, así que mejor sitio que en casa en ninguno, ¿verdad? Estoy en mi casa, sí, ya hace un mes. Así que ya ahora toca volver. Bueno, pues como he dicho en la entradilla, espero que no me haya equivocado, si no me corriges ahora, tienes 3 libros publicados y Sí. bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito de ellos o de todo lo que te apetezca, porque como ya he dicho al principio, hoy el canal es tuyo, así que cuéntanos lo que quieras, Gabriela, y nada, lo dicho, Bien, ¿por dónde empezamos? por donde tú quieras. Escribo desde siempre, eh, muchos años, siempre estuvo conmigo la escritura, pero bueno, esto bueno, ¿qué hacemos una vez que escribo? Que empieza a haber material, que empieza a haber eh, escritos y bueno, ya pasado unos años, bueno, comencé con Amar, temer y partir, que es un libro muy lindo, fue mi primer libro, pero son relatos de inmigrantes, como vos bien dijiste, estuvimos en Australia viviendo, allá la impronta es muy grande de inmigrantes,
y bueno, y de ahí un poco más lo que uno va sumando, o sea, lo que va escuchando y demás, salió ese libro que son personas que vinieron básicamente del Mediterráneo. Y, y bueno, mi gran fuente para ese libro es la escucha, fue la escucha. Escuchar tanta gente, que sus abuelos, sus tíos, bueno, lo que en general se conoce, y se plasmó ahí. Es un libro muy bonito en este momento, no lo reedité después de esa vez, estoy pensando seriamente en hacerlo. Eh, Así que bueno, veremos. Y la novela, mi primera novela es El Portento, que bueno, el nombre ya fue una complicación, es una novela bien complicada, con una protagonista difícil, porque es una anti-heroína, digamos. Y bueno, es una novela que está basada en una parte en España, los comienzos de esta persona o la infancia de esta persona en España, y termina por cuestiones de la vida en la Patagonia, pero del siglo pasado. Para quien no conoce la Patagonia, me permito contarles que está la Patagonia turística de la cordillera, de la nieve, y la estepa patagónica. La estepa patagónica es un desierto frío, y son kilómetros y kilómetros de distancia entre una población y otra. Resulta que hay muy poca historia recogida de esos lugares, porque obviamente vivía muy poca gente en demasiados lugares. Y esta parte, que es en Río Negro específicamente, que le llaman la línea sur, prácticamente no hay registros de gente que haya vivido allí. Entonces, investigar esta parte del planeta, que es bien profundo, bien difícil, fue todo un desafío. Esta novela llevó alrededor de 6 años de trabajo, pero por lo que yo tenía que saber para poder contarla. Realmente, O sea, que fueron hice varios viajes a la estepa patagónica, que realmente es un lugar impresionante, impresionante. Son kilómetros y kilómetros de soledad y viento. Yo realmente siempre lo sugiero para conocer, porque el shock de realidad es tan grande en esa parte del mundo. Y a su vez, además de ser un shock así de realidad, digo, ¿dónde está? No hay internet, el clima es muy difícil, muy difícil. Y realmente el que se ha encontrado con este lugar es realmente, a mí me impactó mucho, siempre. Yo cuando podía me iba para esos lugares. Los trenes son eternos, no terminan nunca. Es un puñado de soledad. Es realmente muy interesante esa parte de Argentina. Digamos que tardaste más en lo que es la base de documentación que escribir el libro en sí, ¿no? Por lo que veo. Exactamente. En esta parte de la protagonista, que termina viviendo en un lugar que se llama Chenque Villén, que en mapuche quiere decir Valle de los Muertos, porque además, bueno, hay muchos pobladores originarios que estuvieron viviendo en esta parte del mundo, y entonces también el lenguaje, qué términos usar, cómo explicarlos dentro de la novela. Tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo de este tipo, ¿no? Porque es una novela histórica, tiene muchos condimentos del tango, también, bueno, hay otra parte de la protagonista que tiene su experiencia en Buenos Aires. Entonces fue bien trabajada. Cada media página yo tenía 6 meses de leer y de buscar y de preguntar a gente que vivía ahí. La verdad que en ese sentido sumamente satisfecha. Es una historia muy linda, muy linda. Bueno, pues el primero fueron vivencias contadas por, supongo que paisanos, ¿no? Solo paisanos tuyos, argentinos, allí en Australia. Con Amar De los relatos. mi primer libro de relatos, sí. Sí, no solamente con gente que conocí allí, sino familiares, amigos, que de una u otra forma tuvieron esta experiencia. O sea, Argentina tiene muchas raíces de inmigrantes, y bueno, y es muy común, digamos, que la gente cuente acerca de experiencias extraordinarias, que yo digo, ¿puedo escribir esto? Porque no me van a creer. O sea, claro. ¿Cómo hago para que realmente diga, bueno, no, puede haber sucedido? Sí. Ese es el primer libro, son 21 relatos, si no me equivoco. Son 21 relatos que, bueno, si los llego a reeditar,
seguramente va a ir con correcciones y cosas diferentes, porque eso pasa siempre. Nunca un libro está acabado. ¿Están basados en hechos reales Sí, o sí, inspirados sí, en hechos todos. reales? No, no, Todos, no, ¿no? todos están basados en hechos reales. Sí, el portento también. La Ah, novela ah, también está basada en la historia de una mujer eh, y sus vivencias, no tan, digamos, la historia que a mí me llega, después no está, se le agrega lo de la Patagonia, o sea, no todo, pero está inspirada en un hecho real. Sí, sí. Y la última, que es ¿Tuviste, debajo, sí, ¿tuviste el consentimiento de las personas que salen totalmente porque sin fue mi problemas, ¿no? abuela. Ah, vale. Totalmente. Lástima ¿Y en que el no la vea, anterior también, el de los porque relatos, el de los relatos también? sí, 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 Lo digo obviamente. porque te pregunto tanto por esto porque ya en alguna otra entrevista me surgió la pregunta, ¿no? De decirle a compañeros como tú que escribían sobre hechos reales que había algunos personajes que salían que no querían que se les nombrara por su nombre, que se les cambiara el No, no, nombre, no, otros que no no era ese querían. Aquí caso. no No, hubo. no, no. No, no tuve yo dificultades de ese tipo nunca. Ujú. No, no. Además, obviamente, cuando escucho un relato, yo siempre estoy escribiendo, digamos, porque cuando escucho un relato que es directamente lo puedo escribir, Es hay problemas. lo que se suele decir, ten mucho cuidado con lo que le dices a un escritor porque lo puede utilizar en tu contra. Es que es Mi así. familia ya Siempre sabe qué estamos con puedo la antena puesta. compartir y qué no, cuando yo estoy Claro, presente. Sí. es que es así. No se lo contemos. Sí, tengo una tía mía que me dijo, no sé si contártelo, porque después mira si lo leo en una novela tuya. Sí, sí, Oye, sí. te digo yo que esa tía tuya, lo mismo termina ese libro en una película y no creo que pusiera muchas pegas, ¿eh? No, No pero sé. claro que no. A lo sumo, bueno, habrá que darle su espacio para que cuente la verdadera versión. Claro. Sí, no, pero en general, sí, uno escribe escuchando, no es solamente el acto de sentarse a escribir. La vida misma da elementos para contar. Es que, ¿qué seríamos sin historias? Claro. Seríamos, sí, sí. Ahora, ¿de qué modo? Bueno, una pregunta que me surge, porque, a ver, nos has dicho que de 2011 hasta 2021, que se publica tu primera novela, ¿no? Comparado con ese libro de relatos, Ujú. hay un trabajo de fondo de 6 años de documentación. Sí, sí, por lo menos. Los otros 4 años que me sobran por Eh, ahí, por Cambiar qué no y publicaste nada? no, no, no había forma. Es que primero, al menos en mi caso, escribo un libro, uno lo escribe, planificarlo, pensar los personajes y después reescribirlo, o sea, revisarlo, corregirlo, más si trabaja la persona, o sea, no creo que ningún escritor en este momento pueda vivir de la literatura, pero eh, reescribirlo, digamos, dejarlo como uno imagina, como quiere, ofrecérselo al lector, y es la misma cantidad de tiempo. La reescritura es un proceso muy, muy difícil, muy difícil. Quizás más que escribirlo, porque uno lo escribe con mucho entusiasmo, con muchas ganas, uno en ese momento cree que sabe lo que quiere, pero cuando la dejamos descansar unos meses y me vuelvo a sentar, digo, no, esto no es lo que quiero. Entonces, de nuevo, vamos, y sí, lleva mucho tiempo de trabajo, Es que somos muy indecisos en ese sentido. totalmente, Sobre todo, sobre totalmente. todo más que nada, porque no nos dedicamos a ello en cuerpo y alma y utilizamos huecos de nuestra vida cuando podemos, ¿no? Totalmente, Está son los claro que si recreos estuviéramos intelectuales. desde primera hora hasta última hora dedicado a ello, iríamos muy al grano y no cambiaríamos tantas cosas como pensábamos en un principio. Eso es evidente. Sí, La dedicación sí. en este caso es bastante importante. Pero como tú dices, como no podemos vivir de esto y Y no nos dedicamos a esto, hacemos lo que mucha podemos. paciencia, Sí, mucha paciencia. Hay que ser muy paciente, esperar. A veces uno quiere terminarlo y terminarlo ya, y a veces los escritos necesitan tiempo. Eh,
leerlos, dejarlos, volverlos a leer, volverlos a dejar, y sí, son meses, son muchos meses, Además, yo pero bueno, considero, parte de yo, la profesión. yo considero que al no ser una profesión en sí de la que vivamos, lo que tenemos que considerar es el hecho de disfrutarla, ¿no? Entonces, no atosigarnos ni ponernos a nosotros fechas Ansiosos. límites, porque sí que es verdad que hay muchos autores que han pasado por aquí que me han dicho, ay, pues la quiero sacar en verano, ay, pues No, es obligarse a, y quizás a lo mejor a la hora de extender un poquito más el tiempo y de pensar un poquito más las cosas a la hora de escribirlo, quizás ya no que tu novela sea mejor, sino que tú a lo mejor la hayas disfrutado más, que al fin y al cabo es lo principal cuando te pones delante de un cuaderno o un es ordenador, ¿no? verdad El que tú seas el cuando va primero en en disfrutarlo. progreso, cuando va adelantando, cuando uno va cerrando capítulos, es realmente impresionante. No debe haber otra sensación como esa, la de ir terminando, ir cambiando. Pero bueno, por otro lado, yo creo que el punto final lo pone el libro, no nosotros. Eh, Totalmente. sí, sí, yo por más, porque además lo leo más cambia, más se perfecciona. Lo lee otra persona y de nuevo. No, es realmente muy... Las personas que escriben realmente tienen muy ejercitada la pasión. Oye, mira, yo hay un término que acoté personalmente, que no sé si en realidad existe, a muchos me han dicho que no lo habían escuchado nunca, y es una pregunta que me suele surgir a veces en alguna que otra entrevista, ¿no? Y ya que estamos hablando de, pues eso, ¿no? De cómo lo caprichosa que puede ser una historia que tenemos en la cabeza. ¿Alguna vez te ha surgido el típico personaje que yo suelo llamar salvavidas? Porque a lo mejor te ha quedado atascada en una parte de la historia y aparece Eh, un personaje que no tenías pensado y te salva cierta parte de la Totalmente, novela. totalmente. Le Totalmente, ¿no? da frescura, le da vitalidad, da la posibilidad de uniones con el Efectivamente, texto y sí. lo que sigue, sí, no, ni hablar, sí, totalmente. Quizá después queda ahí, no tiene un final muy, muy interesante, pero en el medio de la historia sí, hasta esencial. Al igual, al igual que lo típico que que siempre decimos, ¿no? Y que somos muy pesados y la gente que nos escribe nos llama tarados incluso, el hecho de decir lo de siempre, ¿no? Que los personajes cobran vida y hacen con nosotros lo que quieren. Es que Sí, sí. Yo he si tú no estás llegado a delante soñar de con los cuenta, no lo sabes. protagonistas. Sí, Yo he soñado con algunos personajes de la yo he soñado. Para mí existen. es Están, sí, que, sí, sí, sí. es que es así. Sí. Tú tienes planeado algo para O le ellos y ponemos cambia. caracteres de alguien que conocemos. Entonces, Sí, obviamente, sí. están vivos esos personajes. Mira, ahora que me has dicho eso, ahora que me has dicho eso, te voy a contar una curiosidad, que no sé si la habrás oído. El próximo viernes hago la entrevista a ChatGPT, a la inteligencia Sí, artificial. Y una de las cosas que le pregunté era precisamente eso, ¿no? Si ella creía, o él creía, lo que sea, la inteligencia artificial, si los autores definitivamente es inevitable que pongamos algo de nuestra personalidad en cada uno de los protagonistas o personajes que salen en nuestras novelas, ¿no? Y me daba absolutamente la razón en ese sentido, porque, bueno, ya lo veréis el viernes, pero es que es muy curioso porque, digamos que era hablar como con uno de nosotros, ¿no? Alguien con mucha más experiencia o con mucha más inteligencia en este sentido, pero era curioso porque parecía que entendía todo lo que le decías y lo confirmaba en algunas cosas rotundamente, ¿no? Y una de ellas era esa, por ejemplo, de la que estamos hablando. Bueno, ¿quieres contarnos algo más del portento para picar la curiosidad de los futuros lectores que se hagan con ella? no, es una novela. La composición del personaje principal a mí me llamó poderosamente la atención, porque es una mujer que no termina de definir su vida y da rabia realmente, pero ¿cómo? Hace todo, no sé si todo mal, pero no termina haciendo lo que ella quiere nunca.
Entonces, eh, altera, altera, sí, sí. ¿Qué, Por cuestiones de su destino, porque se confunde el elegir, porque, bueno, este paso de Córdoba en Argentina, que ella está terminando en la Patagonia a principios del siglo, con con un futuro impresionante que tenía y termina llegando allí. Las descripciones, digamos, del escenario son muy fuertes, o sea, no había ni siquiera hospitales, no hablemos de conectividad, o sea, eran los caminos y una carreta. ah, Entonces, de un personaje que venía con mucha fuerza en su juventud y demás, terminar ahí, bueno, es como que, pero ¿cómo? Tenía un montón de caminos y termina en un lugar totalmente inhóspito. Ese lugar donde había muchas minas a principios del siglo, eh, había muchas prostitutas también trabajando allí. Entonces eso yo lo pude documentar y demás, y es hasta llamativo, porque para las mujeres que iban era un negocio eso. Por ejemplo, en un lugar donde no había nada, alguna proveeduría, bueno, personajes solitarios, carismáticos, pero que están en la nada misma. Eh, bueno, eso a mí cada vez que la leo y bueno, recuerdo el personaje, digo, ¿cómo puede ser? Y somos así las mujeres también, muchas veces dejar pasar, mejor no decido ahora, y bueno, entonces eso de este personaje a mí me choqueó muchísimo. Es bien real, o sea, no es una heroína que lo va a salvar nadie, no, terminó ahí y a ver cómo se las arregla, con un montón de hijos, obviamente, bueno, situaciones económicas muy complejas, es muy de carne y hueso, digamos, no la salva a nadie. Eso es sumamente interesante. es, según te escucho hablar, ¿no? Sobre todo la pasión y el disfrute que veo que has tenido con el proceso de esa primera novela, la pregunta es evidente, ¿no? Es el saber qué es lo que más has disfrutado y creo entender que lo que más disfrutaste de ese viaje del portento fue esa documentación a pesar de que hubiera sido tan extensa en 6 años, ¿no? Sí, Porque sí, es que descubrir tanto. empecé pensando en otro proyecto, digamos, el tercer libro, digamos que es un poco la continuación, se pueden leer independientemente, pero bueno, quiso un poco rescatar esa historia. Debajo de las cenizas es porque también en ese lugar, en el 2011, explotó el volcán Puyehue, yo no sé si has escuchado. Sí, Bueno, y la persona que vuelve a ese lugar, a ese mismo lugar donde alguna vez estuvo el portento con una gloria impresionante que no va a estar presente en el segundo libro, en la segunda novela, comienza a descubrir secretos de esta mujer, ya es una joven actual, ya se lleva el mundo por delante, es otro perfil totalmente distinto y va en búsqueda de otra cosa a ese lugar, pero le da una continuidad, digamos, si se quiere, de tragedia que tiene, o de impronta, ¿sí? Por estas cuestiones de la soledad, de la no conectividad, de la eternidad, si se quiere, eh, y da un cierre a los dos libros. Eh, pero bueno, tiene esto de las cenizas. La Patagonia estuvo cubierta por cenizas por años. De hecho, si la visitas ahora, sigue teniendo cenizas de ese momento, después de 10, 12 años después. Eh, y en realidad, cuando yo comienzo esta investigación, esto de buscar datos, a ver quién en la municipalidad o vecinales que son muy chiquitas, a ver qué había, comienza para este proyecto y termina siendo o sea que una historia se complementa mucho con la otra. La Patagonia da para mucho escribir, para mucha descripción, para mucho análisis, por las cuestiones culturales que están escondidas. Parece que no hay nada, pero en realidad hay muchísimo y mucho por descubrir también. Son oye, historias nos has dicho aisladas. antes, nos has dicho antes, si no te he entendido mal, que el título del portento no que te costara, sino que, bueno, no sé, me ha dado la sensación de que has dicho de que te costó ponerle ese título o me equivoco. ¿Por algo en Costó mucho concreto? porque no es un título que alguien lo recuerde. Comercialmente también era un problema el portento, porque en general es una palabra que ya está en desuso, es un adjetivo
si se usa como adjetivo, nadie dice, ay, qué portentoso, es raro. Entonces, bueno, era un tema, pero en realidad es el nombre de la estancia que está en Chenquenillén, que bueno, quiere decir encanto, maravilla, bueno, varios adjetivos que realmente cuando la protagonista llega a ese lugar es impresionante, es un lugar muy bonito, pero bueno, después estamos complicados, pasado 2 meses, 3, eh, no estaría significando una maravilla o un encanto como ella pensó en su comienzo. Es una vida dura y está en contradicción el nombre con lo que ella vive allí, ¿no? Entonces, bueno, contra todos esos pronósticos se llamó el portento. Sí. Nos has dicho que lo que más disfrutaste ha sido ese proceso, ¿no? De documentación. ¿Y qué es lo que más sufriste? ¿La protagonista es la que más sufriste? Bueno, la protagonista la sufrí. La protagonista la sufrí y eligió ser así, es lo que yo te digo. Pero aparte, bueno, como está inspirada en una historia real, había que seguir ciertos cánones de la historia de la protagonista en la realidad, ¿no? Pero sí, la sufrí mucho, porque además no tiene nada que ver conmigo, no tiene, bueno, no me podía identificar con ella. Pero bueno, termina siendo, como te digo, una mujer de carne y hueso. Cualquiera de nosotros en esa situación podría haber pasado por lo mismo. Si querés te cuento un poquito el argumento. Más allá de las características. Ya te lo he dicho antes, que cuéntanos lo que tú quieras, No, sobre todo el argumento es una para niña incitar a la gente a comprarlo. que viene de España y termina viviendo, viaja a Argentina por las inmigraciones y demás, y termina viviendo con 2 hermanas judías, porque los hermanos no la pueden cuidar. Trabajaban, ella estaba sola, bueno, y la terminan dando a 2 mujeres solteras judías en Córdoba ya, pasando por Buenos Aires. Y cuando ella es grande, su deseo era decidir por ella misma, porque nunca había tenido la posibilidad de elegir a dónde ir, dónde criar. Entonces ella tenía esa obsesión de decir, bueno, tengo 18 años y hago de mi vida lo que quiera. Y bueno, y eso trajo sus consecuencias, porque se enamora muy joven, este caballero tenía sus propiedades en la Patagonia, que era lo único que tenía, y se van a vivir allá sin casarse, con esta decisión de hacer de su vida lo que quiera, terminó no pudiendo hacer nada, porque cuando llega en viaje en carreta, una parte en tren y demás, y no hay absolutamente nada en ese portento, no hay ni un libro, no hay electricidad, no tienen cómo moverse, empieza a darse cuenta que la vida no le iba a dar la posibilidad de elegir. Más cuando comienza a tener hijos y bueno, después enviuda. Entonces, bueno, tiene que afrontar lo que decidió, porque ya con niños y en el fin del mundo, digamos, todo empieza a complicarse. ¿Y qué pasa? Y de todo pasa. Bueno, es muy interesante. según nos cuentas, me gustaría que nos dijeras en qué género te consideras que trabajas. ¿Histórica? Es histórica, bueno, narrativa obviamente, pero histórica. Tiene muchísimos ingredientes de tipo histórico y reales y veraces, ¿no? Que están bien documentadas. Digamos que sería entonces tu género, ¿no? ¿O has escrito algo por No ahí que siempre. todavía no está publicado? Debajo de las cenizas no es una novela histórica, si bien tiene condimentos que son lógicos, que los necesita cualquier historia, el marco que cualquier historia necesita, pero no es ficción y no está tan atada a datos historiográficos. No, esta sí, la otra es como más relajada en ese sentido. No, cuéntanos un poquito de Debajo de las cenizas, si quieres Debajo de también. las cenizas es la historia de Jimena. Ella es una estudiante en la carrera de historia y es adoptada, y ella decide tomar la metodología de su carrera para emprender su búsqueda de la familia biológica. Esto, ella nota, ella es criada por la abuela y la madre, y ella nota que este tema lo evaden totalmente, aunque siempre le han dicho que ella fue adoptada, ¿no? Hay un padre o padre adoptivo que con
tanta, digamos, ausencia, está sumamente presente en todas las páginas, no se conoce esa persona. Es un libro bien de mujeres y contado por mujeres. Y bueno, y termina también en la Patagonia por personajes también de este tipo como Odín, que digamos vienen a trenzar la historia de esa manera. Y termina así descubriendo la historia de Lauriana, que nada tiene que ver con ella familiarmente, ¿eh? Pero bueno, termina también en el portento, por eso te digo que son dos novelas que si bien se pueden leer independientemente una de otra, las personas que lo han leído tienen como un cierre general de la historia. Y bueno, y así, además de querer saber dónde está su familia biológica, siempre con la metodología de la universidad, digamos, eso es muy interesante el marco que tiene, empieza a conocer la realidad patagónica con a través del volcán, digamos, porque la gente se quedó literalmente enterrada bajo las cenizas, se murieron miles de cabezas de ganado, o sea, fue tremendo. Entonces, bueno, un poco además de ella buscar su origen biológico, el marco va acompañando lo que en realidad pasó con esta tragedia en la Patagonia, ¿no? En la línea sur, lo que se llama. Así que también es muy interesante, tiene un final muy inesperado acerca de su historia, ¿no? Y es distinta. El personaje, digamos, primero es muy joven, tiene toda la vida por delante, sabe lo que quiere, bueno, tiene la historia cuenta acerca de sus amores, que ya no es uno, como digamos en el libro anterior, que por cuestiones de épocas y costumbres y prejuicios siempre iba a ser, bueno, esas cosas cambian. Es más ágil, está más en la actualidad, ya con telefonía, bueno, cambia mucho el marco, digamos. Pero bueno, sin embargo, tienen un hilo conductor que las une de pronto. Bueno, antes nos has dicho que la Patagonia da para mucho, pero ¿tú crees que esta historia está terminada con estos dos libros o crees que todavía te queda más por no, yo contar? creo que sí, porque mis proyectos ahora que tengo pendientes nada tienen que ver con esto. Muchos lectores que ya me siguen desde hace bastante quisieran, digamos, el portento, el final no le gustó a muchas personas, pero era, digamos, hace honor al personaje, digamos. Pero bueno, muchos están esperando que se abra la historia de amor de Laureana, que es el personaje del portento, con digamos, que tenga un cierre diferente. Muchas veces no se puede, pero bueno, yo creo que sí, que ya está terminado. ¿Y nos puedes contar algo de ese proyecto futuro que acabas Sí, de decirnos así? tengo tres en realidad, estoy tratando de llevarlos adelante, no es fácil. Sí, es otra novela, pero ya también con otra dinámica totalmente distinta en Brasil y ya con otros marcos que no son la Patagonia. De la Patagonia podría hablar, es un lugar que a mí me fascina, me encanta y podría hablar mucho, pero bueno, ya hay que en algún momento cerrarlo. Es también una historia de amor, es súper actual, digamos en la actualidad, o sea que cambia un poco el estilo, cambia la dinámica, y bueno, y ahí está creciendo. Yo calculo que a mediados del año que viene ya va a estar todavía no tiene un nombre, que eso siempre lo dejo para el final. Lo dejas para el final, ¿no? Sí, lo dejo para el final, sí. Es, es que normalmente hay muchos escritores o escritoras que se obsesionan con el título de la novela hasta última hora. Y yo creo que a veces lo importante es contar la historia y la misma historia te va a dar el título. Sí, da De el hecho, hay título, muchos, totalmente. de hecho, hay Siempre, muchos libros que además, tú lees. sí. O a veces tengo un título ya pensado, Sí, ya marcado, y llega el final de la novela y no, esto no es para. No, y lo pensemos en cambias. otra cosa. Ese es uno de los proyectos y que es también marcado en temas de época y demás. Y el otro nada tiene que ver, yo soy epiléptica, por eso que yo estaba de niña, yo estaba mucho adentro y esto de leer y escribir a mí me salvó la vida y siempre lo tuve conmigo. Y estoy haciendo historias de personas,
con esta patología, contando un poco de qué se trata, pero en realidad contando cómo viven con la epilepsia, más allá de lo que es, de los problemas que ha tenido para definirse a lo largo del tiempo, porque siempre fue una enfermedad sagrada, digamos, relacionada con la luna, relacionada con la locura, con las brujas, con lo que quiera. Con la no hasta hace mucho. posesión, con las posesiones también, que en aquella Claro, época el demonio estaba dentro de ti. Y si no, meramente psicosomático, que eso lo cargamos. Uf, tremendo, cuando en realidad uno no busca tener este tipo Claro. de... Yo tengo epilepsia de los 3 años y no creo que los 3 años tuviese problemas psicosomáticos. O sea, entonces, bueno, un poco, yo he tenido mucho contacto, tenemos grupo de ayuda y demás, entonces realmente unas historias increíbles. Había una, si te cuento una que es muy graciosa, una de las chicas, su abuela la llevó a un curandero. ¿Se dice así curandero en España? Sí, por aquí también se llevó a un curandero y la receta que le dio fue cazar un murciélago en la medianoche de luna llena, sacarle la sangre fresca y que se la tome. ¡Wow! Por ejemplo. Y es real, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo llevo a la literatura para que me crean? No sé. Ya no es el hecho de tener que cazar un murciélago y beberte tu sangre, sino que tenga que ser también en luna llena y que des con uno para cazarlo. La abuela de esa criatura la sacó un brazo y le hizo perjurar que jamás se lo iba a decir a sus padres. Es muy bizarro y sucedió. Muy bizarro, esa era la palabra que estaba pensando, muy bizarro, oh, muy curioso. Bueno, después había el té de jazmín, yo no puedo leer los jazmines, té de jazmín porque no sé quién le había dicho a mi mamá que me curaba con el té todas las mañanas. Ay, por Dios. Bueno, no, sí. Realmente hemos pasado lo que sufrimos, esta patología hemos escuchado y pasado cosas increíbles, que solamente pasa con esta enfermedad. Increíble. Después de ir a curas, bueno. Así que me parece que va a ser un primero divertido, porque esto realmente hay que tomarlo con humor, si lo tomas con tragedia, no. No, claro. Sí, es como un poco ironizar sobre lo que hacemos con las personas que tienen este tipo de problemas, más allá de que lo que pensamos, esta chica está loca, no tiene estas cosas porque quiere llamar la atención de los padres. De hecho, cuando a mí me agarra la primera crisis epiléptica, había nacido mi hermanito, entonces está celosa. O sea, vamos. Que si me llevaban ahí, quizás la historia hubiese sido diferente. Wow. Ya ves. Si te hubiera pasado en otra época, si hubiera pasado en la época medieval, fíjate tú. Era una bruja. Y lo hubiese aprovechado. Hubiese aprovechado. Hubiese visto cómo zafar de la hoguera, pero le hubiese buscado la forma. Sí, es una enfermedad. De hecho, el libro va a tener un nombre de esto, pero quiero relatarlo con humor, con ironía, y lo estoy tratando de hacer. Es muy difícil porque hay cuestiones que me han contado que yo digo, no puede ser que pasemos por esto, que todavía no se entienda que es una enfermedad neurológica que no afecta a nadie, que uno no lo busca, que un cerebro estresado puede tener más o menos problemas, estamos de acuerdo, pero de ahí a que sea un invento, no. Hombre, bueno, ese es mi otro proyecto también, es muy difícil, pero bueno, ya va a salir. ¿Tú crees que, como hemos hablado ahora mismo, ¿no? De la época, en aquella época medieval que te considerarían bruja, ¿tú crees que en la época actual estamos ya un poquito más concienciados con lo que son las enfermedades mentales? ¿O todavía crees que hay mucho tabú? Por ejemplo, en la adolescencia yo era rara. Yo era una persona rara, epiléptico igual a raro. Me costaba el tema de las relaciones, porque adolescente, va con una amiga que se cae en medio de la calle y mejor no. Sí, pero digamos que hoy en día está más,
más interiorizado, o sea, no se ve tan... Por ejemplo, el hecho de que hoy en día te diga yo que sé, un compañero que sea, oye, hoy me voy antes porque tengo un psicólogo. Yo, por ejemplo, yo personalmente lo veo como algo normal y creo que hoy en día toda la gente en general deberíamos pasar por allí porque, como se Sí, suele decir sí, siempre, años, hay más locos fuera que dentro. Entonces, años de yo, terapia, entonces yo creo de que ahora, experiencia. ahora estamos un poquito más acostumbrados. Antes sí que es verdad, como, como tú dices, ¿no? En otra época a ti te verían como un bicho raro porque tuvieras epiléptica, o, fueras epiléptica, otro porque yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que fuera, el ir al psicólogo, este tiene problemas, sus padres se han divorciado. Ya digamos que las cosas están un poquito, gracias a Dios, en ese sentido, Sí, sí, porque sí, sí que sí. es verdad que damos un paso muy grande, pero después recogemos cables muy rápidamente y seguimos involucionando poquito a poco Sí, por culpa de las redes, por ejemplo. sí, la epilepsia ha estado muy atada a la ignorancia también. Es Sí, una de las enfermedades más antiguas, y hay registros. Yo estuve en realmente. Alemania, hay un museo de la epilepsia, que era es un hospital muy chiquito, donde ahí internaban niños con ataques de epilepsia, y los internaban no de la mejor manera, ya sabemos Ya, bastante de eso. Entonces ahí se ha hecho, y realmente es una enfermedad que siempre se la consideró mágica, eh, porque el ataque epiléptico en sí mismo es muy impresionante para una persona que nunca lo vio, entonces sí. tiene poderes o les aseguro que nunca tuve poderes. En serio. Ibas a estar aquí si tuviera No, poderes, no, ¿eh? no, ojalá, pero no, al contrario, uno cuando tiene una crisis, cualquier epiléptico te dice, estás 3 días de cama y hay que ir a trabajar y hay niños en el medio, entonces no es fácil. No existe poder alguno en con esa patología, pero realmente desde principios de la humanidad se consideró esto de lunático, el lunático se los adjudicaban a los epilépticos, Claro. porque se creía que tenían relaciones digamos, relaciones o intercambios con la luna. Entonces, eso ha quedado. Recién ahora quizás haya menos prejuicio con un montón de patologías. Pero yo de adolescente, hace unos 30 años, no tuve esa suerte, digamos. Era muy difícil relacionarme, era muy difícil. Mis papás tenían terror que me pase algo en la calle, y entonces, bueno, estaba mucho en casa. Y esa es mi adicción a la literatura, a la escritura, algo había que hacer. Claro, así es que, bueno, ese es mi próximo proyecto, que mueve un montón de cosas, no es fácil tratarlo con ironía, que sea divertido, que no se malinterprete del otro lado, no me está haciendo fácil, realmente. No. Y Sí, me porque gusta hay, escribir hoy, desde el humor. Esa es otra cosa que tenemos los escritores, que la tragedia la tenemos así a sangre, pero el humor no es fácil de escribir. No. es lo más difícil. Para mí Es es lo más más difícil. difícil. Es lo más A mí me complicado. cuesta muchísimo, muchísimo me cuesta. Y lo estoy ejercitando con esto porque realmente si escribo un libro de la epilepsia con lo que acarrea no, es un bajón. No quiero eso. No. Así Oye, que me está y costando bastante. Gaby, ¿qué género no tocarías tú? ¿En qué Bueno, el género no te humor, ves? no es que no lo estoy tocando, pero realmente te confieso, me está costando horrores. Y quizá el de novela negra, le tengo muchísimo respeto. Ajá. No he tenido demasiado contacto, si bien he leído cantidad, pero no he tenido demasiado ejercicio con la novela negra. Entonces tendría que recorrer un camino totalmente distinto del que he recorrido hasta ahora, en cuanto a la lectura, al camino que llevé en la literatura. Entonces me parece que tendría que antes nutrirme muchísimo para poder escribir novela negra. Sí, Según sí. según tu bagaje y lo que veo que estás ahora enfrascada, ¿no? En esos nuevos proyectos, me da la sensación de que a ti te gusta más empaparte de historias reales, ¿no? De Sí, algo sí, sí, palpable y sí, vivido sí, alrededor sí. tuyo, que te Y costaría a lo vivido. mejor inventar más, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, del hilo conductor, de allí salen un montón de historias que no están para nada ligadas a la realidad, digamos, son bien de ficción. Pero bueno, sí, siempre el puntapié inicial es una historia real, siempre. Hasta ahora, por lo menos.
Bueno, para, digamos, coger y la línea de del segundo bloque de esta entrevista, antes de cerrarla, me gustaría profundizar un poquito en lo que es el tema de la metodología de trabajo que tenéis los escritores, que siempre es algo que me llevo para mí, de vosotros, vuestras experiencias, vuestras manías, vuestras curiosidades. Y bueno, me gustaría un poquito que nos contara cómo es Gaby trabajando a la hora de escribir una Eh, novela. ¿Tiene muchas manías o algo en concreto? yo necesito estar segura del principio al final. Después sí cambia, pero al sentarme a planificar la historia, yo tengo que saber a dónde voy. Entonces eso lleva un montón de trabajo previo, que quizás hasta es muchas veces una pérdida de tiempo, entre comillas lo digo, pero necesito del principio hasta el final. En el medio no importa el tiempo que ocupe, pero yo tengo que saber hacia dónde voy. Quizás después cambió, tuvo un giro diferente, el final fue distinto, pero yo lo necesito como para empezar, siempre. O sea, siempre, siempre trabajar Tengo un con... pizarrón con flechas, con dibujitos, con personajes, la unión de quién puede aparecer, quién puede ser el personaje incógnito, la planifico muchísimo antes. ¿Quieres decir con ello que trabaja siempre con un final? Sí, Sí, ¿no? sí. Cambia en el 90% de los trabajos, cambia siempre el final. El 90, de hecho, el portento tenía 7 finales distintos. Joder. Pues mira, qué Pero yo lo casualidad que sabía bien, yo lo sabía bien a los 7. al Y a final partir del 60% del trabajo ya tenía que empezar a decidir, porque cambiaba todo el resto. Ah, haberle 7 finales dado, distintos. haberle dado alguno de esos otros finales a los que no les gustó, para que se quedaran contentos. Claro, o elige tu propia historia. Claro, le coge el final y dice, ala, elige el que quieras para que te quedes contento. Y me vea tranquilo que yo no quiero seguir Es escribiendo una esto. buena alternativa, no lo había pensado. Sí. Y el otro, debajo de las cenizas, tenía 4 finales diferentes. Yo creo que el que elegí es totalmente el correcto. Sí. Sí, ahí estuve conforme. En el otro, en el portento, estuve con gente que lee mis libros, discutiendo, tomando café, bueno, a ver qué hacemos, eso también es muy lindo de la literatura, de las historias Y, cortas. y debajo de la ceniza sí estuvieron más contentos con el final, ¿o no? Los lectores. Eh, Fuera, esta novela, Debajo de las cenizas, la leyó por las características que tiene mucha gente joven. Ajá. Y si bien yo creo que es el final adecuado, es bien dramático el final y gustó mucho. Sí. Bueno, pues. Em, por lo menos tengo ese tipo de evoluciones. Sí, sí. Hombre, mira, el hecho también de que a lo mejor hayas acortado tantos finales, te ha venido bien para elegir, para que el Sí, porcentaje sí, sea además más guardo alto. esos registros. Tengo los cuadernitos para cada novela, yo tengo un cuaderno que escribo a mano. O no GTP, no, a mano. Entonces, las fechas, cómo voy cambiando las fechas, cómo voy cambiando los nombres, realmente son muy divertidos. Cuando yo de vez en cuando me siento a mirar eso, digo, no, realmente estoy desquiciada. Porque lo entiendo, primero que lo entiendo yo, nada más tachado, sacado, las fechas que concuerden, eso. Y bueno, y para cada novela yo tengo mi cuaderno que empiezo y hasta que lo dejo solamente cuando lo termino, pero cuando uno lo mira y empieza a verlo cómo quedó realmente después de las correcciones y todo, tenemos un problemita los escritores, realmente. Mira, Sí, mira, sí, sí. estoy leyendo por aquí gente que escuchándote por tu profesionalidad le está entrando muchas ganas de leerte, que ese es el objetivo con esta entrevista, que la gente conozca tu trabajo. Y, hombre, aquí también por aquí te dicen que mi querida Gaby, fantástica la entrevista, me encantó esa Gaby escritora en todo su potencial. Abrazo inmenso y felicitaciones. Eh, Qué, qué hermoso que lo hace, qué hermoso que lo hace. Así que, mira, la gente muy, muy contenta con tu sí. trabajo, que es lo importante, porque lo primero es que lo disfrutes tú y después, claro, la satisfacción de que lo Sí, disfruten los sí, yo lo demás disfruto ya es... totalmente. Más allá del tiempo, más allá si me llevo un mes, 2 meses, la paso muy bien escribiendo. No, y también, no sé, este mensaje, yo como educadora también, cuesta mucho formar lectores, no importa el género.
pero realmente cuesta mucho armar lectores y futuros lectores. Yo trabajé mucho con niños y pensar que uno tiene una pantalla poderosísima en la cabeza y que se lea y que realmente podamos entender la voz interior que hay cuando uno lee a alguien. No importa qué autor, no importa qué género, pero esa sensación de ejercitar esa voz interior, cuando uno lee un libro, el que habla es uno. Y, y esas ideas, ese texto, esa experiencia se mezcla con las experiencias de uno. Entonces uno cuando lee tiene mucho poder, mucho poder. Entonces, bueno, yo amo la tecnología, realmente a mí me facilita, es una herramienta importantísima, no es ni buena ni mala según cómo lo utilice, lo mismo que Efectivamente. ChatGPT, pero bueno, marcar eso en los lectores, no solo niños que uno supuestamente los va formando, que en realidad si no le gusta leer, no va a leer y punto, y acá se terminó la discusión, pero en la gente que ya transitamos varios años y que recobrar esta historia de leer y saber que uno puede un montón de cosas a través de la lectura. Puede entender Yo desde luego, personalidades distintas y bueno, y eso es como un mensaje que yo trato siempre de dejar. yo teniendo todos Que, pequeñitos como tengo ahora, de 5 años y casi 2 años, es uno de mis objetivos principales, el conseguir que amen leer libros como le pasa a su padre, porque ya te digo, tengo otra ya mujer de 20 años, otra uf, mujercita de 20 años, que esa está hoy en día obsesionada con los libros, y nada más que quiere comprar libros y está todo el día colgando historias de lectura, y yo me siento tan orgulloso de haberlo conseguido sí. en cierto modo, porque vio a su padre desde pequeñita siempre leyendo, y al principio le costaba mucho porque es como todo, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en estas entrevistas, que yo creo que no debemos obligar a los niños a leer cierta literatura demasiado tediosa para su edad, en todo caso, ¿no? A buscar algo que realmente le apasione a ese chico y buscarlo en la literatura, que lo hay seguro. Y seguramente con eso fomentaríamos mucho, con mucha más facilidad, el hecho de que los niños lean, ¿no? Sí, yo a En mi veces, caso es así. habiendo trabajado tanto con chicos, me pasaba que entraba con contradicciones, porque es verdad que quería formar lectores, y que es sumamente, pero por otra parte, no se puede obligar No, a leer. claro, claro. Quizás no le gusta en serio, entonces era muy Sí. difícil. Después, bueno, me disfrazaba de lo que fuera para contarles una historia, para atraparlos con el libro, además, pero es un ejercicio tan personal, tan único, es un proceso eh, muy delicado, que necesita paciencia, que necesita un montón de condimentos que muchas veces la persona no le interesa y no le va a interesar nunca. Sumado a la competencia desleal que tiene un libro con tremendo aparato tecnológico, bueno, se complica. Y por otro lado, uno dice, bueno, pero antes no leíamos tanto como se lee ahora a través de los celulares, es verdad, pero leemos realmente o estamos en contacto con mensajes, con inmediatez, bueno, siempre esas Yo cosas considero me ponen que, en yo jaque. considero que el, o sea, la capacidad de recepción que tiene hoy en día la gente a la hora de leer, pues, un post o una opinión de cualquier persona, te das cuenta, porque te lo digo por experiencia personal de hace, por ejemplo, creo que fue hace un par de años o 3, que me lancé a Facebook a lanzar todos los días una pregunta, ¿no? Una Mm, pregunta cualquiera, y era curioso porque empezó de la nada, se creó una especie de familia alrededor de esas preguntas, gente que incluso han tenido amistad entre ellos, pero era curioso el hecho de cómo cada uno interpretaba la pregunta como le daba la gana y la contestaba claro, como le daba la gana. Y el también. sentido que Sí, yo le daba a esa sí, es pregunta verdad. apenas la recibía de la gente. Y Claro, lo hablaba con mis amigos, les digo, es que fíjate la diferencia de esta contestación a esta. O sea, cada uno se la ha tomado de una manera. Y ese hecho, yo creo que la gente hoy en día, como dices tú, es la inmediatez, no lee bien lo que está leyendo,
y a lo mejor al rato se da cuenta de decir, hostia, Más allá esto de lo he la interpretado yo, ¿no? interpretación La personal, más allá. interpretación, sí. Más allá de eso, ¿eh? ¿Cuántas discusiones por WhatsApp porque no me estás entendiendo lo que te digo? Sí, sí, no, y bueno, ya ves, eso que acabas de decir, discusiones se han podido evitar por WhatsApp si hubieran estado cara a cara, como pasaba antiguamente que no teníamos teléfono, se hubieran evitado, yo creo incluso que hasta roturas de pareja en ese sentido, porque, eh, no sé, Sí, sí, hoy sí. en día da la sensación de que el ser humano directamente va a lo malo cuando lee un post. A la parte mala y no interpreta que a lo mejor te lo están diciendo con otro tono y a lo mejor ya tienes que jugar con poner alguna carita sonriente para que se den cuenta de que no lo estás diciendo a mala o algo así, porque es Sí, increíble, sí, ¿sabes? Se lo sí, toman sí, directamente, están con el la manera cuchillo en de la mano suavizar la directamente. palabra, Es que están con el cuchillo en la mano directamente, están aquí totalmente. con el cuchillo aquí en la espalda esperando para sacarlo y es Ni algo hablar en los muy curioso. grupos ni cosas así, porque me di por vencida. Totalmente. Mira, al hilo de esta parte final ya de la entrevista y que estamos hablando de lectura, una pregunta obligada que siempre le hago a todos los invitados es que nos digan eh, quién es para él o para ella el autor o autora que considera que le ha inspirado un poco a la hora de escribir sus libros y que nos recomiendes un libro que tú consideras que todos debemos de leer en nuestra vida. García Márquez. Quizá no sea original. Estaba, mira, estaba el 90% seguro de que me lo ibas a decir. De hecho, estábamos hablando antes y estaba pensando en una conversación que tuve con ChatGPT y cómo salió Gabo y es que, Es a que ver, yo no. comprendo que hay mucha gente que no lo haya, que haya partes de su historia como Cien años de soledad, que hay mucha gente que dice que es infumable, otra que es Bueno, a mí me una costó. A mí me no, costó, pero a mí también me costó, pero si te basas más bien en cómo está escrito, en cómo está escrito, es una maravilla. O sea, y como escribía ese hombre, pocos, no, sí. pocos. No, por eso. No, no. No, a mí me gustó mucho El amor en los tiempos del cólera y yo la he leído como 4 veces. Yo, ¿cómo puedo seguir leyéndola? O sea, ya está, superarlo. En Es algún que momento. es ese tipo de escritor que cuando lo lees dices tú, ¿y yo qué hago escribiendo? Es que, o sea, Ay, te sí. da No, vergüenza, te además, da vergüenza. cuando yo visité Colombia, yo decía, pero tenía un contexto tan rico, porque yo a veces me cuestiono esto de tomar marcos o los paisajes muy... Está bien que el que estuvo en un lugar y luego lo describe, realmente la experiencia es otra, pero yo decía, Colombia es tan impresionante en ese sentido que yo decía, este hombre, claro, tomó todos los elementos de la realidad que tenía al alcance, desde los personajes, gente que yo veía en la calle, y yo decía, es realmente eso. Es muy, muy, muy diverso. Entonces, bueno, si uno lee las novelas de él son tremendamente diversas, con personajes que no tienen nada que ver uno con otro, con el coronel que no tiene quien le escriba, es mínimo, es muy chiquito ese libro. A mí me encantó. Yo no podía creer, porque son 2 personajes, 3 en toda la novela, y tiene unas frases, una descripción de la realidad que es durísima y que sin embargo no llega uno a amargarlo. No, me encanta. No, no, no podría con otro. Bueno, ¿y qué libro nos recomendaría? ¿Sería también de Gabo o sería otro que No, te ha Coelho, marcado a ti? Coelho. Cógelo. No, con mucha dificultad leí El alquimista porque quería, y no es para mí al menos. Yo no lo recomiendo. Bueno, pero ¿qué libro nos recomendaría entonces? ¿Cuál quieres tú que es el libro imprescindible que deberíamos de leer todos? De leer, bueno, El amor en los tiempos del cólera, o El coronel no tiene quien la escriba, o de amor de amor y de sombras. Yo todos los libros de él me los devoro.
Me costó mucho 100 años de soledad, así mismo, porque es muy largo, es un libro que si lo dejas descansar demasiado tiempo, cuesta después retomarlo. Tiene sus grises, pero también está escrito de manera muy linda, muy poético, con palabras muy sencillas, no rebuscado, no, a mí toda la obra de él está totalmente recomendada, no soy yo quien lo dice, o sea, tampoco es, pero realmente es muy atrayente su obra. Bueno, Gaby, tenemos que despedirnos. Antes de nada, preguntarte si te lo has pasado bien, si te ha Muy encantado. una charla de café o con mate, como decimos nosotros. Es la idea, es lo que yo pretendo con esta entrevista. Muchos autores que han pasado por aquí antes me han dicho, oye, pero ¿me vas a pasar las preguntas para preparármelo? Digo, no hay preguntas. No. Y se echaban la mano en la cabeza. ¿Cómo que no hay preguntas? Que me pongo muy nervioso. Le digo, tranquilo que no va a pasar nada. Segundos antes me escriben, estoy muy nervioso y después no paran de hablar. No me dejan, no me dejan ni preguntar a veces. Y eso es lo que yo pretendo, que os sintáis como en casa, ¿no? Y me alegro mucho de que hayas disfrutado. Bueno, como el canal hoy es tuyo, te vas a despedir tú, pero antes te voy a pedir permiso para despedirme yo de todas las personas que han ido pasando por aquí por el directo. Daros, por supuesto, las gracias por haber estado aquí, por apoyar a Gaby, por apoyar este canal y la literatura. Y bueno, recordaros que a todos aquellos que hayáis llegado tarde al directo y queráis ver la entrevista al principio, lo podéis hacer aquí, pero yo os invito a que lo veáis en un par de días como mucho en YouTube, que subiremos la entrevista mejor editada, con musiquita de fondo y esas cosas. Y bueno, y ya que estáis por allí, que nos regaléis un like y una suscripción y comentar el vídeo, hacerle preguntas a Gaby allí también si queréis, que estaré encantado de contestarlas. Y nada, eso, compartirlo todo, que esto es para ayudar a todos los autores que pasan por aquí. Y nada, poquito más, lo dicho, me reitero, muchísimas gracias a todos, pero sobre todo muchísimas gracias a ti, Gaby, por haber estado con nosotros, haber compartido un poquito de tu literatura y, como siempre, desearte toda la suerte del mundo. Ya sabes que esta es tu casa para próximos proyectos, para cuando se pueda. Estamos aquí, estamos en contacto. Y nada, el canal es tuyo, despídete. Buenísimo, un saludo a todos los que estuvieron ahí y les digo que al final todos somos historia. Les mando un beso. Genial la frase. Hasta siempre, Gaby. Adiós. Bye.